La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios dice claramente que debes de decidir entre aceptar y rechazar la solución de Dios para tu problema espiritual. Verdades supremas que quiero declarar hoy para tu vida. Recuerda que venimos hablando sobre el propósito de Dios. Él dice claro a través de todas las páginas de las Santas Escrituras, es decir, a través de los 66 libros de la Biblia, que tú puedes lograr ser transformado por la gracia y el poder de Dios el 100% en tu vida. Y por lo tanto, en base a eso, debes de decidir entre aceptar o rechazar la solución de Dios para tu problema espiritual. Hemos hablado ya en varios programas que en verdad necesitas cambiar, necesitas el cambio. Ese cambio es interesante, tan importante para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Quiero hablar del estudio hoy, número 15. Este estudio ciertamente, si escoges reconocer el amor de Dios, entonces vas a ser completamente bendecido, transformado por el Todopoderoso. Queridos oyentes, el acercarme a tu casa o a tu trabajo en tu momento de descanso, no busco tus finanzas, busco tu persona, busco que tú seas restaurado y que los tuyos también sean restaurados por Dios. Porque Dios ha puesto su mirada con misericordia y con gran compasión en el favor tuyo. Padre, te ruego por todas estas vidas que van a escuchar tu palabra. Te ruego que extiendas tu misericordia y que la palabra penetre a lo más profundo del corazón. Te doy gracias por aquellas personas que me llaman, oh Dios, pidiendo oración. Te doy gracias también por las personas que hacen posible que a través de las finanzas podamos salir, oh Dios, a través de este medio para llegar a los hogares. Les bendigo en tu santo nombre. Hazles prosperar en todo lo que ellos emprendan. Bendícelos en salud, en gran paz espiritual, oh Dios. Bendícelos económicamente, bendícelos en todo lo que emprendan y muchas gracias. Muy bien, y yendo directamente a la gloriosa palabra, sinceramente, a la luz de las Santas Escrituras, si escoges reconocer el amor de Dios para ti, porque hay personas que piensan que Dios les odia, y que los ha abandonado y los ha despreciado. La verdad no es esa, la verdad es que Dios es amor. El pecado es que nos aleja de su amor, nos aleja de ese compañerismo, nos aleja de esa coinonía con Él y por lo tanto nos sentimos muy mal cuando estamos en pecado, porque el pecado produce en nosotros ciertamente desprendimiento de Dios, el alejamiento de la presencia de Dios. El pecado nos aleja el 100% de la verdad, de la vida, de la esperanza, del consuelo y de la restauración. Eso es lo que hace el pecado. Pero a pesar de todo, Dios ha mostrado su amor para con toda la humanidad. ¿Cómo es que Dios ha mostrado su amor? Ciertamente todas sus criaturas nos hemos descarriado, nos hemos apartado de nuestra forma de vivir en santidad para andar en los caminos perversos, en los caminos de maldad.
Y cuando tomamos esa decisión, hemos dañado, es decir, hemos tratado mal al corazón de nuestro Padre Celestial. Él nos creó perfecto, nos creó ciertamente con todas las bendiciones divinas, pero nosotros en nuestro andar diario, cuando comenzamos a tener uso de razón, comenzamos a desviarnos por caminos torcidos. Pero Dios envió a Jesucristo, lo envió para buscarnos, y al buscarnos fue con el propósito de llamarnos. Nos escogió con el propósito de restaurarnos. Nos escogió con el propósito de quitar el pecado de nuestros corazones. Nos escogió con el propósito, el 100%, que le demos toda la honra y toda la alabanza a que Él ciertamente lo ha mostrado ese amor en el favor nuestro, enviando a su propio Hijo a este mundo a dar su vida para rescatarnos de horrendo pecado y horrenda condenación. Debemos entonces escoger reconocer el amor de Dios y aceptar su verdad tal como está revelada en el Señor Jesucristo. Como hemos dicho, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. A través de Él vamos al Padre, según Juan capítulo 14, versículo 6. Y Juan capítulo 3, verso 16 nos habla de la grandeza del amor del Padre para con nosotros. Y esa grandeza del amor del Hijo que se ha extendido, dando su vida, el 100%, una vida sacrificial, una vida cruenta en la cruz del Calvario, sufriendo todos los dolores, todas las vicisitudes de la vida cayeron sobre Él. Es decir, todas nuestras maldiciones de nuestras maldades cayeron sobre Cristo. Y Él las clavó en la cruz y declarando totalmente que Él sufrió con el propósito de redimirnos, con el propósito de alcanzarnos, con el propósito de restaurarnos y llevarnos a su patria y que estemos en su reino, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, gozando con Él por los siglos de los siglos. A la luz de estos importantes pasajes bíblicos, debes por fe creer en Jesús con todo tu corazón, quien una vez y para siempre se ofreció a sí mismo como un sacrificio por los pecados. Él sufrió ciertamente el dolor que a mí y a ti nos correspondía sufrir. Pero Él cargó con esa dolencia, Él cargó con esos pecados, Él cargó ciertamente con todas nuestras maldades, sufrió nuestros dolores. Y a pesar de todo, Él nos ha perdonado. Él ha determinado el 100% declararnos justos. El hombre debe de creer y debe de recibir esa bendición en su espíritu, en su alma, para que pueda recibir de parte de Dios todo lo que Él ha planificado para el bien suyo y el bien de todos aquellos que le rodean. Me refiero a su familia, me refiero a sus vecinos, me refiero a sus compañeros de trabajo, a los socios de negocio que usted tiene, también serán alcanzados por la misericordia del Dios vivo y verdadero. En el libro de Romanos, en el capítulo 10 de ese libro, encontramos que se nos dice claramente en los versículos especiales, verso 8 al versículo 13, mas ¿qué dice acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, es decir, la palabra transformadora, la palabra de vida, la palabra de esperanza, la palabra de restauración está cerca de ti y está en tu boca también. Debes entonces acatar la palabra de Dios, porque si lo haces, entonces vas a ser prosperado. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol. La palabra que predicamos está cerca a tus oídos. Estás oyéndola. Estás ahora escuchando la palabra que transforma.
La palabra que da completamente cambios, que restaura al hombre perdido, al hombre que se encuentra desenfrenado. Dios totalmente lo toma para que esta persona sea prosperada en la vida espiritual, para que no siga más en el pecado, no siga más hundiéndose y no siga más en esa desesperanza, en ese terror de angustia que rodea su alma. Porque hay personas que cuando van a verse al espejo aún se sienten asco a sí mismos, sienten que totalmente están putrefactados, están de tanto pecado, se sienten tan sucios y aún ven sus rostros, se ven como personas monstruos, se ven personas horripilantes, porque así está su corazón, así está su mente y sus ojos ven cosas que no debieran ver. Pero el mismo pecado que hay dentro de su corazón le hace sentirse desvalido, miserable, se siente totalmente basura y se encuentra sin valor, se encuentra sin vitalidad sobrenatural de parte de Dios. Pero Dios dice, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahí es cuando tú lograrás el triunfo, cuando determines darle tu ser a Dios. Él es el creador. Si Él te construyó en el vientre de tu madre, Él tomó un libro y escribió todo en ese libro de lo que tú eres, de lo que ibas a hacer, y por lo tanto, Él sabe corregir los problemas que hayan de deficiencia en la vida, en el corazón, en el alma, en la mente del individuo. Aún en el cuerpo, cuando el cuerpo comienza a desintegrarse, ya sea por la enfermedad o por la vejez, Dios tiene todo el poder para restaurar también el cuerpo. No solamente el espíritu y el alma, también Él se encarga de restaurar la vida física, el Dios del cielo. Pero por la fe debes aceptar completamente la bendición, el amor de Dios. Ahora bien, dice Pablo en Romanos capítulo 10, la forma como alcanzar la alta victoria, la salvación, la esperanza de vida, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces se necesita la fe, se necesita creer, tener certeza en lo que Dios está diciendo por boca de sus siervos, los predicadores. Tal vez tú digas en tu corazón, pero no sabemos si la Biblia es la verdad. Te digo que sí es la verdad, porque el que la inspiró es la verdad. Usó 40 personas en 1600 años y el tema central de la Biblia es Jesús, es el Hijo de Dios. Él planificó totalmente todos los temas de la Biblia. El Espíritu Santo fue el que dictó toda esa verdad a 40 hombres en un intervalo de 1600 años. Y ese tema completamente es general en todos los libros. 66 libros que no se equivocaron en escribir acerca de Jesucristo. Hay una descripción total de la salvación de Dios por la persona del Hijo de Dios en todas las páginas de las Santas Escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Mis amados oyentes, cuán interesante es que entendamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión. Y por esto, pues las Escrituras dice porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es lo que Dios declara en su palabra, que todo aquel que cree en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, no será avergonzado. Se burlarán de ti, se mofarán de ti, dirán cuantas palabras torpes contra ti, lanzarán maldiciones, ultrajes y cuantas cosas dirán contra ti. Pero la verdad de las cosas, que esas palabras que la gente diga,
eso no es para vergüenza tuya, es para vergüenza de la lengua de ellos mismos, porque están hablando sin saber lo que hablan. Porque todo aquel que está en Cristo nunca será avergonzado. Los avergonzados serán los burlones. Los avergonzados serán los maldicientes que no se arrepienten. Las personas que se burlan de la verdad, se burlan de Dios, no se están burlando de ti. Y por lo tanto, dice Dios, que tú no serás avergonzado, porque Él peleará tus batallas. Satanás no tendrá fuerza, los demonios no tendrán potestad sobre ti, ni tampoco la segunda muerte. La desesperanza no tendrá nunca más poder para entrar a tu vida. Tampoco la tristeza, el gemir de tu alma no vendrá a ti, a menos que sea por el favor de alguien, para la restauración, para clamar, para gemir por otra persona o por los pueblos, tribus y lenguas. Es muy diferente. Pero la angustia que produce el pecado no va a estar en ti, porque Dios no permitirá que seas avergonzado de ninguna manera. Entonces jamás te entregará Dios a los demonios, ni a los brujos, ni a los adivinos. Por mucho que los brujos ataquen y hagan toda cosa de sacrificios para destruirte, todo eso se volcará contra la cabeza de los brujos, de los adivinos, si no se arrepienten, si no se humillan delante de Dios. Ellos caerán con los pies para arriba y con la cabeza hacia abajo al infierno si no se arrepienten. Pero aún a esas personas que practican el satanismo, si se arrepienten, la misericordia de Dios los alcanzará. Buscarán a Dios y Dios también los hallará. Y serán estas vidas transformadas. Porque conocemos personas que han sido brujos, eminentes brujos, pero que ahora ya no lo son. Porque reconocieron que hay uno más grande que Satanás. Escucha bien. Satanás es tiniebla y Cristo es luz. Cuando tú bajas totalmente la palanca de la luz o la subes, te das cuenta que tan pronto la luz toma el control inmediatamente del cuarto o de ese edificio. Eso da a entender que la luz es más altamente poderosa, es altamente gloriosa. Las tinieblas no pueden. Por eso te digo, si practicas brujería, santería, date cuenta de que es totalmente inferior tu Señor al Señor del cual estoy predicando. Jesucristo es el Señor sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador. Pero bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que reconoce la grandeza de la plenitud de la santidad y del poder de Dios para salvar. Las cadenas del pecado caerán. De toda clase de pecado caerán. Cuando digo toda clase de pecado, así Dios lo ha sentado en su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es preciosa y hay que atenderla. Mis queridos oyentes, quien una vez y para siempre Jesucristo realmente se ofreció a sí mismo como un sacrificio por el pecado. Creer en Jesús es lo más importante. Creer en Jesús, quien se entregó una vez y para siempre se ofreció a sí mismo como un sacrificio especialmente por causa del pecado para libertar a los que estábamos encadenados en delitos y pecados. La Biblia continúa hablándonos respecto a ese trabajo precioso de Jesús. Por ejemplo, en el libro de Hebreos nos dice claramente en el capítulo 2, nos dice en el capítulo 2, verso 4, nos habla del trabajo de Jesucristo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, aunque en los días que Israel ciertamente hacía sacrificios, los hacía año con año. Eran miles y miles de animales que eran matados para la expiación de todo hombre de Israel.
Y vemos a la luz de este interesante pasaje bíblico. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y la sangre de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me presentaste cuerpo. Es decir, Dios estaba ya hastiado de todos aquellos sacrificios de animales. Ahora, cuando Cristo entra al mundo, Dios le suple a Jesús un cuerpo que es estuche de carne, hueso y sangre y carne. Con esa, ciertamente, esa vestidura que es la carne, que es el cuerpo humano, sirvió para destruir al que tenía el imperio de la muerte, para destruir a Satanás, que tenía el imperio de la muerte. Él arrebató, mi Señor, las llaves del emperador ese, se las arrebató. Le quitó también no solamente las llaves de la muerte, le arrebató las llaves del infierno. Las Santas Escrituras dice claro: holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, dice el Señor, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Es decir, yo he venido como el Cordero de Dios. He venido para quitar el pecado del mundo, para que todo aquel que en él crea ciertamente tenga vida eterna. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y lo reciba en su corazón, esa persona recibirá totalmente del Cordero de Dios la pureza de esa sangre derramada, y será totalmente puesta en su propia vida, y será su vida transformada, será su vida cambiada. Lo mismo que lo hizo Dios conmigo y con cientos de millones ya que habitan en la faz de la tierra. Queridos oyentes, el Señor dice claro: en esa voluntad somos santificados hoy. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. A través de esa sangre, a través de esa ofrenda, de ese sacrificio de Jesús en la cruz, fuimos declarados justos, fuimos declarados santificados. Bendita sea la misericordia, bendito sea el sacrificio de Cristo, bendito sea el Señor por toda la eternidad, que se ofreció a sí mismo para salvación de todos nosotros. La santa palabra del Señor dice que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, note, ciertamente todos los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que estar ofreciendo los mismos sacrificios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Es decir, que Él pudo entrar a través de su sangre al lugar santísimo, a la misma presencia del Padre Celestial. Y a través de esa sangre, usted y yo tenemos también la bendición, la oportunidad, el privilegio de entrar a ese lugar santísimo y tener acceso a la presencia de Dios. Bendito y alabado sea Dios por los siglos de los siglos. Ahora bien, pero Dios, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ciertamente a través de ese sacrificio fue un gran triunfador. Venció la muerte, venció el Calvario, la muerte y el sepulcro. Se levantó y ahora vive por los siglos de los siglos. Cuán importante es la gracia y el poder de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, a través de su muerte, a través de su sacrificio, de su sepultura, de su levantamiento, ciertamente del sepulcro, venció la muerte, venció el Calvario, venció el sepulcro el 100% y se sentó a la diestra de Dios. Y con ese sacrificio ha hecho perfecto a los santos para siempre. ¿Cuáles santos? Los hombres y mujeres arrepentidos, hombres y mujeres que confesaron su pecado a Dios. Queridos oyentes, debes venir a Jesucristo y entonces la vida tuya será una nueva, completamente nueva, bendecida, prosperada todos los días que vivas. Quiero hoy interceder por ti. Quiero pedirle a Dios que venga a tu corazón. ¿Quieres hacerlo también tú? Invítalo. ¿Quieres repetir conmigo estas palabras? Señor Jesús, mi Dios, vengo a ti con la esperanza, con gran seguridad que tú eres mi gran Señor, mi gran Salvador. Yo te recibo, te acepto en toda mi vida. Te acepto como mi único Dios y verdadero Salvador. También te acepto como el pastor de mi vida, que pastoreará con sabiduría, con toda inteligencia, con toda potencia mi vida. Perdóname, santifica todo mi ser a través de tu sangre preciosa y a través de tu palabra y con el fuego de tu santidad. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis maldades. Y ahora, Señor, perdóname completamente y dame la capacidad de amarte, servirte y temerte por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Padre. También, oh Dios, gracias por darnos la bendición de haber estado con toda nuestra audiencia. Que Dios le bendiga a todos y hasta la próxima, si así Dios nos lo permite. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.